Munduak esitua jarraitzen du. Gainazalean agertutako kuartzoko kristalen agerpena. ¿Quién es la mujer recuperada del Mirando al naufragio? cielo buscando otro tipo de vida inteligente y la hemos encontrado en el mar. Y esta comparte su mismo ADN. Lehenago ikusi ez den zerbaiten aurrean gaude. Zorrubiloaren egunean hasi zen historia. Buenos días, realidad Laure. Una gran explosión ha tenido lugar en la vorágine. Nazio Se batuek estiman más de bakerako 50 deialdia muertos. Hay que mantener la calma. Estarán tan... Estado de alerta en Bilbao y alrededores. Las Estamos Naciones ante una Unidas han posible decidido guerra. tomar medidas severas. Nos están atacando, son el enemigo. La violencia nunca es la solución. Por el miedo laboral. Las posibilidades serían Una infinitas. posible guerra. La primera guerra interdimensional de la historia. Something in the water brought you here. A million colors running clear. Turn your back on treasured fear. Mi nombre es Alicia Castillo. Otra vez. Mi nombre es Alicia Castillo. ¿Estás segura? Claro que sí, es mi nombre. Estás demasiado rígida para estar diciendo la verdad. Pero si este cacharro no ha pitado, Miranda. Y además, ¿desde cuándo son efectivos estos trastos? Los que tú conoces no, pero estos sí. Vamos otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alicia Castillo. Has vacilado antes de decir tu apellido. ¿Qué intentas ocultar? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alicia Castillo. Te he preguntado cómo te llamas, no cuál es tu nombre. Otra vez. Mi nombre es Alicia Castillo. ¿Dónde vives? Landaco Calea 6, Bilbao. Lugar de nacimiento. Quito, Ecuador. ¿Dónde estudiaste la secundaria? En el Churdínaga Beeco. Nombre completo de tus hermanos. Emily Castillo. Necesitas relajarte. Recuerda mantener un tono de voz neutro. ¿Cómo se llama tu hermana? Emily Castillo. Vamos, puedes hacerlo mejor. ¿Cómo se llama tu hermana? Espera, no estaba preparada. Alicia, sé que es difícil, pero cuanto más veces lo repitas, mejor te saldrá. Recuerda que Emily está aquí. No hay motivo para que reacciones fuera de lo normal. Con un poco de suerte ni siquiera te preguntarán esto. Vamos otra vez. ¿Cómo se llama tu hermana? Emily Castillo. Bien, ahora voy a hacerte una ronda de preguntas rápidas. ¿Cuál es el edificio más emblemático de Bilbao? El Guggenheim. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Verde, Italia? rojo y ¿Quién blanco. es el actual presidente de los Estados Donald Unidos? Trump. ¿Cuál es la moneda de Inglaterra? El euro. Los expertos en la vorágine aseguran que sus descripciones de alfa son imprecisas e imaginativas. ¿Dónde está situada la Catedral de Notre Dame? En París. ¿Cómo se llaman los premios de música más importantes que existen en la actualidad? Los Grammy. Correcto. Ahora solo finge que no has acertado por casualidad. Concha de Donostia continúa existiendo. Siguiente. ¿Cómo se llama el que fue el último dictador de España? Luis Carrero Blanco. Las declaraciones. No. La prensa ha establecido Franco, esa era mi otra opción. sobre Miquel Arrieta.
Esto no es un test de varias posibles respuestas. Tienes que acertar a la primera. ¿Cómo voy a aprenderlo todo? ¿Para qué me preguntan esto? Esto es cultura general, Alicia. Son cosas que todo el mundo sabe. Así que no puedes dejar ni un atisbo de duda. ¿Dónde estuviste el 7 de febrero de 2021? Recuerda que las mentiras, cuanto más cercanas a la verdad, más fáciles son de creer. Vale. ¿Qué me quieres decir con esto? Que este interrogatorio no se va de memorizar respuestas. Vas a tener que mentir, y eso es algo que no se puede estudiar. Tranqui, se me da bien improvisar. Es que no se trata de saber improvisar, se trata de que te creas tus propias mentiras. Estaba en la biblioteca de la universidad. Recuerdo que estaba estudiando paleontología, que era una de las asignaturas que llevaba arrastrando todo el año. Entonces escucharon los primeros gritos de sorpresa. Activaron el protocolo de seguridad y nos evacuaron sin decirnos ni una palabra. No supe lo que estaba pasando hasta que mi madre me llamó para asegurarse de que estaba bien. ¿Por qué estudiaste geología? No era una carrera muy popular por aquel entonces. Mi madre es profesora de química, por lo que siempre tuve claro que quería dedicarme a la ciencia. Además, soy un poco friki de los desastres naturales. Y, sinceramente, no me daba la nota para mucho más. ¿Has abierto algún portal de forma ilegal? No. Error. Es sentido común, Alicia. ¿Crees que son tontos? No se van a creer que tengas una historial impecable. Mucho menos siendo geóloga. Sí, he abierto portales. ¿Dónde? En la ría, a la altura de la peña. ¿Había reflejo? Algunas veces sí, otras no. ¿Cómo lo descubriste? A través del espejo.com. Es un foro para geólogos donde compartimos información de interés, sobre todo respecto a la vorágine. Había rumores de que la ría era el lugar perfecto. ¿Cuántos has abierto? Unos 10. ¿Y con qué fin? La mayoría para practicar, aunque he abierto alguno por curiosidad. ¿Estoy en un lío? No. Es algo normal entre generadores. Bienvenidos de nuevo a Radio Navío, tu radio de información sobre la vorágine. La Ertzaintza ha detenido a un grupo de jóvenes eibarreses por tenencia ilegal de cristales de cuarzo. Ante la negativa de los jóvenes a proporcionar los permisos de licencia, las autoridades no tuvieron más remedio que... Recuerda que eres una persona normal y corriente. medidas legales al respecto. Vaya, gracias. Me alegro de que alguien se haya dado cuenta. Repiten con asombro Muy graciosa. Lo sé. de los jóvenes que tenían pinta de ser majos. Durante el interrogatorio, tienes que parecer una persona normal. Si lo haces todo demasiado bien, si no dudas ni una pizca, van a pensar que lo tenías ensayado. Y no es para nada el caso. Hablo en serio, Alicia. De vez en cuando duda, suspira con alivio. Finge que no sabes si estás acertando las respuestas. Cuéntanos, ¿en qué forma crees que esta moda de tenencia de cristales afectará a la sociedad? ¿Te vas a comer eso? El quinto caso de tenencia ilegal de cristales Benetton, bajo Deva en lo que va de Que es broma, Miranda, relájate. Lo haré bien. peligroso para sí mismos y para el resto. ¿Es posible abrir portales con conocimientos mínimos de geología? Hoy está con nosotros el ingeniero de materiales. En verdad no estoy tan de broma. ¿Te lo vas a comer? Cuéntanos, ¿en qué forma crees que esta moda de tenencia de cristales afectará? Muy bien. ¿Qué opinas sobre los alter egos? Por un lado, pienso que el hecho de que existan es un fenómeno histórico y abre muchas puertas. Pero creo que cualquier oportunidad de diálogo se acabó el 7F. Tienen que pagar por lo que han hecho. Bueno, ya solo queda una última pregunta. ¿Por qué quieres trabajar para nosotros?
Quiero utilizar mi formación para hacer el bien. Cualquier geólogo que se precie pagaría por trabajar en estas instalaciones y tener todo esto a mano. Bueno, pues eso es todo, ¿no? Contesto las preguntas, hago el interrogatorio y se acabó. Se acabó. Solo te queda una última prueba. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Está hecho el reflejo? Por supuesto. Empieza. Mierda. Con 73 de amplitud. 1,5. ¿Pero qué? El tiempo ha acabado. Pero... La prueba ha concluido. De ser seleccionada, le enviaremos un email. Hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta cuando eres espía. Para mi misión en concreto, había 3 reglas que no podía incumplir bajo ningún concepto. ¡Mierda, mierda! Encima Miranda me va a matar. Aquel día, yo rompí las 3. Alicia, sermos dago, quedan. Ah, Kenan Ondo. Solo llamaba para comentarte que... Susana entiendo. ¿Qué estaba pensando Eric? ¿Qué estaba pensando Eric cuando me mandó a esta tía? Eki, sermos dago, Kenan. Primera. Agur. Benetan.
Beneta. Por favor, no te enfades, Miranda, que sé lo que me vas a decir. Lo siento, 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 lo siento. Casi me da un infarto. Este teléfono es solo para emergencias. No puedes usarlo siempre que te dé la gana. Nos lo pueden pinchar, nos lo pueden rastrear, nos lo pueden robar. Pero vamos a ver, ¿quién va a querer robar esto? Si es del Paleozoico, ni siquiera tiene internet. Por eso los usamos. Cuanto menos online, menos rastreables somos. Pues adiós al Tinder. Bueno, que total, ¿qué más da? Aquí solo para heteros. Vale, quizá no era el momento. Con esa llamada has podido mandar todo el operativo a la mierda, así que no era el momento. Barcatu. ¿Y bien? ¿Te da la entrevista? Bien, solo que había otra prueba más aparte del interrogatorio. Beneta. Después de contestar a todas las preguntas, tuve que abrir un portal en una sala nueva, en la que había pocos medios, poco tiempo y muchas dificultades. ¿Y bien? La primera norma era no mentir a tus compañeros. Lo he abordado. ¿Ha llegado alguna noticia de Rem? Por suerte, no fui la única que se le saltó. No. Sabes que si no recibimos noticias en unas horas, tendrás que irte. Podría echar un cable en cualquier otra cosa. Sí, pero no desde Tauret. Tu única misión era entrar en REM. Si no lo consigues, no hay motivo para exponerte al peligro que supone estar aquí. ¿Miranda? Me preguntaba si podía salir un rato. Ha sido un día muy largo. De acuerdo. ¿En serio? No hagas que cambie de opinión. No llegues tarde. Tranqui, me llevo las llaves. No. Vale. Eric, es sobre Alicia. Creo que no está preparada para la misión, que es demasiada responsabilidad. No confío en ella. Before we met, I saw you under neon lights. No time has fallen and I wonder if your shape could La segunda norma que rompí aquel día era no actuar a espaldas de los compañeros. dance in love on blurry Friday nights. What is right or wrong? As Billy said, every promise can be broken just by being honest. Just by being honest. Don't ask why. I can't have you, you can't have me.
risk it all, betting on my life. You'd run to me if they were blind and nobody could feel your sense of gravity. La tercera norma era no ir a lugares donde pudieran reconocerte en esa realidad. Alicia, ¿eres tú? O a quien ellos creen que eres. Eric, estoy preocupado. Eric, es sobre Alicia. Estoy preocupada por la misión. Creo que es demasiada responsabilidad para ella. No confío en ella. Ni se te ocurra mojarme el suelo. Eso las hay, amá. ¿Ya estás hablando sola otra vez? ¿Y cómo quieres que hable si estoy más sola que la una? ¿Y Alicia? Ha salido. ¿Sola? Pensaba que no tenía ninguna tarea más. ¡Hoy! Y no la tiene, pero necesita despejarse. Y yo quería hablar contigo a solas. Alicia. Una cerveza. ¿Puedes dejar de huir de mí, por favor? ¿Por qué iba a huir de ti? Sé que la cagué, pero han pasado ya 6 años. Pensaba que podríamos hablarlo. Semuse, Berito. ¿De qué querías hablar conmigo a solas? Es sobre Alicia. ¿Todo bien? No lo habrán descubierto. No. ¿Entonces qué? ¿Han contestado? ¿Estamos ahí adentro? No, todavía no sabemos nada. Ficharrada. Pero no es eso, Eric. Otra vez no, Miranda, otra vez no. Pues sí, otra vez sí. ¿De verdad crees que es la adecuada para esta misión? Llevo entrenándola 1 mes y todavía tiemblo cada vez que sale por esa puerta. Ya da metas hitz egin dugu. Hoy me ha llamado al teléfono. La real teléfono. Te digo que esta chica no es consciente de lo que está en juego. Encima va de graciosilla. Como si le resbalara todo lo que digo. El problema es que no te cae nada bien. Benetan, Eric. Benetan. ¿De verdad crees que baso mis decisiones en un juicio tan subjetivo como si me cae bien o mal? ¿Qué te crees? ¿Que tengo 5 años? Además, no será al revés. ¿Por qué estás tan emperado en que trabajemos con Alicia si yo no estoy convencida? Porque es diferente. Lo que para ti es falta de control, para mí es capacidad de improvisar. Hablar tú y yo. Si no ha pasado nada, ¿no? ¿Eso te decías durante estos 6 años cada vez que ignorabas mis mensajes? Ey, Esti, ¿me pones una salve? He cambiado de teléfono. Pues entonces ahora es el momento. O tenemos esa conversación que nunca tuvimos, o firmamos la paz con un par de cervezas. O te vas y me dejas en paz. Joder, Alicia, que no fui la única con la que iba y te puso los cuernos.
Que él fuese un gilipollas no te daba derecho a hacerlo tú también. Espera, espera. Lo sé. Por eso estoy intentando pedirte perdón. En aquel momento pensaba que hacía lo correcto. Déjame explicarme, por favor. Quería demostrarte que ese tío era un cabrón y que no te merecía. Y que tal vez vieras que así yo... ¿Tú qué? Da igual. Lo que intento decirte es que lo siento, que no debía hacerlo. Que no era la forma de... Joder. Qué difícil es esto, ¿no? En su día tenía muy claro qué decirte, te lo prometo. Y mírame ahora. Sí, das pena. Esti, ¿nos pones otras dos, por favor? No, tranquila, que es que yo me tengo que ir y bueno... Venga, porfa. Además, todavía tenemos que brindar por la paz. Bueno, vale, pero tú invitas. Alicia es una persona con carisma, con capacidad de desenvolverse en situaciones muy complicadas. Eso, junto con tu buen entrenamiento, la candidata perfecta. Halagar mi trabajo no te da ganar puntos en esto, Eric. Tú no has convivido con ella, es como si esto no le importara. Admítelo, Miranda. Te paralizas cada vez que hay algo que está fuera de tu control. Dijo que prefiere quedarse en su zona de confort cuando decidimos poner Omicron en marcha. ¿Quién es la que está 24/7 infiltrada? Porque creo que tú no. Miranda. Se ha demostrado, Eric. Nada importante, espero. ¿Qué significa? Espero. Que hace 3/4 de hora que Ander tenía que haberme llamado. Mierda, no contesta. Olatz? Bai, badakite zela kontrolatua, baina kode gorria dugu. Bidaliko dizudan lokalizazioera joatea eta dena ondo dagoela egiazta ezazola behar dut. Primeran, eskerrik asko, agur. Del 1 al 10, ¿cuánto nos tenemos que preocupar? 9. Ander nunca olvida las llamadas de control. Cualquiera diría que me quieres emborrachar. Cualquiera diría que te tenías que ir. Estás muy cambiada. Tú también. ¿Lo dices como algo malo? En absoluto. ¿Sabes? Nunca me preguntaste nada acerca de aquel beso. Creí que habíamos dicho que esta noche no hablaríamos más de chicos. ¿Qué? ¿Qué? No tienes ni idea de qué te estoy hablando, ¿verdad? Creía que te acordarías. Me encanta esta canción. ¿Te dijo algo? ¿Dijo alguna nota o...?
Nada. Esta mañana cuando hablamos no noté nada extraño. Pero ya sabes cómo son las llamadas de control, no es como si nos hablamos de nuestras preocupaciones ni nada de eso. Apaga eso, joder, apágalo. Olache está borrando su rastro. No fue mala idea tener a alguien infiltrado en la Archencha después de todo. ¿Por qué? Ander era uno de los que más tiempo llevaba aquí, Eric. Este trabajo no es para cualquiera. Estar 24 horas infiltrado supone una gran presión. Creo que deberíamos de vigilar más de cerca la salud de los nuestros. Reunirnos más a menudo, que hablen más con su familia. Una vez que los espías dejan de vivir conmigo, este trabajo se vuelve muy solitario. Vale. Vale, ya sé qué vamos a hacer. No le vamos a decir esto a nadie. Que no cunde el pánico. Yo le comentaré lo ocurrido a la familia. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Que si Alicia no se infiltra el REM, ¡a la mierda! Cancelamos la misión. ¿Qué? ¿Por qué? Ander era nuestro único infiltrado en REM. ¿Cuántas personas hemos mandado ahí? ¿5? ¿6? ¿Cuántas de esas habrían llegado al interrogatorio si no fuera por Ander? Entiendo que estés afectado, Eric, pero no podemos echar por la borda todos estos años de entrenamiento solo porque Alicia... Sin Alicia no hay misión, Miranda. Miranda, cada vez que nos infiltramos, nos arriesgamos a que nos pillen. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Y ya no hay nadie dentro del lobo que nos ayude. Y el 1 al 10. ¿Cuántas probabilidades tengo de hacerte cambiar de opinión? Dos. Vamos. Alicia es nuestra última esperanza. Me da mucho más tranquila. ¿Qué miras? La verdad, lo guapa que estás. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estuve todo el instituto colada por ti. Por eso me lié con Ibai. Por eso te besé aquella vez. Había una cuarta norma, una de la que nadie me había dicho nada. Y yo me la salté igualmente. No establecer relación con nadie de realidad Tauret. Sobre todo si la conoces en realidad alfa.
¿Para qué tienes el teléfono? Te he llamado 5 veces. Estaba despidiéndome de la ciudad y he perdido la noción del tiempo. Es increíble lo distinta que es de nuestro Bilbao, ¿no te lo parece? ¿Por qué hueles a alcohol? Puede que me haya tomado un par de cervezas. Parece que a ti tampoco te vendría mal. ¿Qué pasa? Dime una cosa. ¿De verdad quieres este trabajo? Pues claro. ¿Por qué me habría metido aquí si no? No lo sé, dímelo tú. Parece como si no te importara que puedan descubrirnos. Lo siento. No tenía que haber sido tan inconsciente. Pero bueno, ¿qué más da? Si mañana vuelvo a casa, ¿no? He recibido un mail de Rem. Que era por lo que te estaba llamando. Has pasado la prueba final, Alicia. En 3 días empiezas como generadora. ¿No estás contenta? Sí. Que no me lo esperaba. Pero si te había salido la prueba muy bien, ¿no? Ya, es que como han tardado tanto en contestar. Sí, bueno. Es algo inusual. Supongo que no lo tendrían claro. Ahora ve a dormir. Tenemos unos días para prepararte. Esto ya no es una entrevista tonta de un rato. Vas a tener que estar 8 horas todos los días infiltrada. Ahora empieza lo realmente complicado. Joder, ¿qué he hecho?